Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo Comité de Tumores Interdisciplinarios de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Para nosotros es un placer poder ir a las distintas instituciones de nuestro país. Y bueno, en esta oportunidad nos reunimos para charlar sobre tumores de piel, melanoma, y estamos junto a 3 centros del país. Alexis ahora va a pasar a la presentación de los distintos equipos. Bienvenidos a todos, gracias una vez más por acompañarnos. En esta oportunidad, como dijo Mario, tenemos 3 centros del interior del país. En la presentación de casos clínicos estará a cargo de la doctora Fabiana Marmisole, de la ciudad de La Plata, del Centro Oncológico Integral y del Grupo de Patología Cutánea Oncológica del Instituto Médico Platense. Después tendremos también la presentación de casos clínicos a cargo de la doctora Betania Mascheroni, de la ciudad de Posada Misiones. Y en la coordinación del comité, desde la ciudad de Rosario, la doctora Florencia Cuadros, quien, bueno, ahora si quieren podemos empezar a presentar a cada uno de los equipos. Florencia, si querés en la coordinación presentar tu equipo primero. Bueno, por supuesto, muchas gracias por la invitación a la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Tenemos el placer con mi equipo de trabajo de acá de Rosario de participar en la discusión de casos. Los quiero presentar. Estoy con el doctor Gabriel Salerni, especialista en dermatología, especialista en tumores cutáneos y principalmente en melanoma, y con el doctor Ezequiel Baza, cirujano, también especialista en melanoma, formado en Buenos Aires en el Instituto Rofo, así que estamos los 3 acá para discutir los casos que tengan para presentarnos. Muchas gracias, Florencia. Betania, primero si querés presentarte vos y a tu equipo. Bueno, yo soy María Betania Mascheroni, oncóloga clínica de Misiones. Los que me van a acompañar es el doctor Luis Sanz, que es jefe de servicio de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Ramón Madariaga, que es el principal hospital o la institución derivante de Misiones. El doctor Edgar Vargas, que es cirujano torácico, cirujano oncólogo torácico, también jefe de servicio del Hospital Ramón Madariaga. Y el doctor Acosta Emanuel, que es jefe de servicio del Centro de Radioterapia del Instituto Oncológico Misiones del Hospital Ramón Madariaga. Bueno, muchas gracias, Betania. Y bueno, Fabiana, antes de que empieces con la presentación de tu caso, si te presentás vos y tu equipo. Bueno, yo soy oncóloga clínica de La Plata, como me presentaron anteriormente, y me están acompañando, bueno, mis compañeros del equipo del Centro Oncológico Integral, el doctor Emiliano Mena, la doctora Laura Luján, y también está la doctora María Victoria Cordo, una experta también dermatóloga especializada en patología cutánea oncológica y estomatóloga, y también la doctora Liliana Scarpinelli, cirujana plástica, especializada también en cirugía de tumores cutáneos. Así que, bueno, el equipo está conformado por eso. Estamos esperando también a la endocrinóloga que seguramente se va a conectar, que es la doctora Agustina Tau. Bien, bueno, empezamos con tu caso primero, Fabiana. Dale. Y ya te cedo la coordinación cuando vos quieras. Les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 36 años que en el año 2015 consultó por una lesión melánica laterocervical derecha que había observado con el transcurso del tiempo que había cambiado su coloración y su tamaño. Al momento de la consulta, el paciente no tenía antecedentes familiares relacionados, ni tampoco antecedentes personales de importancia. Así que en ese momento, con el grupo de patología que consultó, decidieron tomar la muestra de esa lesión, y se reseca una lozange de piel de 1.5 centímetros por 6 milímetros, con lesión sobrelevada pigmentada de 0,6 milímetros. En el examen microscópico se observa piel con neoformación melanocítica típica, con elementos globiformes, con progresión palletoide y compromiso hasta interfase retículo papilar.
tenía la sobrecarga melánica irregular y actividad mitótica en 2 de 10 campos por 400X. No tenía ulceración, ni vehiculización vascular, ni angiotropismo, ni permeación perineural. El diagnóstico, presentado en septiembre del 2015, fue de melanoma nodular, un nivel 3 de CLAR, con espesor máximo tumoral de 2 milímetros, y la sección pasa por tejido sano con un margen libre en profundidad de 2 milímetros y un margen mínimo libre lateral de 0,8 milímetros. Así que al paciente se le propone realizar la ampliación del área más el ganglio centinela, con lo cual se hace la detección del ganglio tras la administración del contraste, del radiocontraste, y en el informe de patología, tanto en la ampliación de la lesión de la cicatriz del cuello como el ganglio centinela encontrado en la región supraclavicular izquierda, no evidenciaron ningún tipo de células patológicas, observándose solo la esclerosis cicatrizal en la imagen de la cicatriz. Así que a este paciente se le realizó la estadificación, la tomografía completa con el centellograma, laboratorio con LDH, vino todo normal y fue estadificado como estadio 1B. Hasta acá el paciente fue discutido en ese momento y en el año 2015 se decidió realizar el seguimiento del mismo. Este paciente realizó el seguimiento oncológico por 1 año, vino a las consultas cada 4 meses y posteriormente se perdió en seguimiento. Era un paciente que... Sí. Fabi, te corto ahora, así no me voy olvidando. ¿De los ganglios centinelas hizo la inmunohistoquímica o fue solo el examen directo? Es lo que está explicado ahí en el informe, que es solo el examen directo. Bien, o sea que sin inmunohistoquímica de los ganglios centinelas. Y te hago otra consulta, a lo mejor está más para los cirujanos, no sé, en su experiencia. Ganglio centinela supraclavicular izquierdo, en una lesión de cuello, ¿frecuentemente lo encuentran ahí como supraclavicular izquierdo? ¿Es habitual? ¿No es habitual? No sé qué opinan los cirujanos que están acostumbrados a hacer centinela de cuello. Flor, sí, el drenaje del cuello es poco predecible y tranquilamente puede drenar un ganglio supraclavicular. A veces el cirujano describe un ganglio supraclavicular y es un ganglio del grupo 4, digamos. No cambia mucho la cuestión y tranquilamente una lesión laterocervical cutánea puede drenar un ganglio supraclavicular. No, es factible tranquilamente. Lo que sí, a mí no me quedó claro si ustedes solamente hacen la marcación con el o sea, con tecnesio, o si también hacen la marcación con azul patente. Pregunto porque está demostrado que la doble marcación consigue una tasa de detección de ganglio centinela del 95% con una tasa de falso negativo de menor del 5%, versus una tasa del 70% aproximadamente con un solo método. Obviamente, y lo pregunto a propósito, porque la región de la zona facial o laterocervical, uno siempre está propenso a poder dejar algún tatuaje, algo que es bastante desagradable con el azul patente. No es algo tan frecuente, habitualmente uno no deja tatuaje porque la ampliación de margen consigue erradicar todo el azul patente que uno inyectó. Y aclaro también que ya obviamente en el primer mundo y también en algunos lugares de Argentina, entiendo, se usa verde indocianina, que nosotros ya está aprobado por ANMAT, pero hay que tener cámara de luz infrarroja para poder hacerlo, ¿no? Aprovecho para responderte, perdón, sí, que yo intervine en la cirugía. Sí, nosotros hacemos la doble marcación, habitualmente no solemos ver que existan tatuajes residuales, como mencionás, por lo menos en mi práctica no me suele pasar. Y respecto al verde, estoy dentro de un proyecto para comenzar a utilizarlo, porque he conseguido por un laboratorio aquí en Argentina, es bastante engorroso el tema de conseguir la cámara para poder hacerlo intraoperatorio, pero estamos en vías de comenzar a aplicarlo. Por lo menos es difícil conseguir el verde y es costoso, a diferencia de lo que es el azul y el acceso que uno tiene,
Y bueno, y todo está aprobado, digamos, por ANMAT, pero está aprobado para otros usos, básicamente. Está todo en un estadio previo, digamos. En cualquier momento yo creo que va a llegar a aprobarse para estadio Centinela. Por lo menos hasta donde yo tenía entendido el año pasado, estábamos con ese tema de que se nos dificultaba conseguirlo. Pero sí, hacemos la doble marcación, siempre. Y sobre el ganglio Lili, bueno, justamente el evaluado fue el supraclavicular porque por el método centellográfico fue el que se detectó en estadios precoces, ¿no? Entonces, obviamente, Claro, ese fue el ganglio sí, que se evaluó para resecar, sí, como ahí también indica el perdón, informe, ¿no? como mencionaba recién el doctor, también sí, es común verlo supraclavicular. Generalmente, bueno, vamos obviamente al ganglio, al primer ganglio, ¿no es cierto? Más tardíamente pueden captar algunos otros ganglios de la cadena, pero sí el supraclavicular capta bastante seguido, lo vemos Bien, habitualmente. bien. No sé, Flor, si tenés Listo, alguna Fabi, listo. pregunta más hasta No, acá. me quedaba la duda esa de la Bien, inmunohistoquímica y de la técnica del ganglio centinela. Fantástico, bien. digamos. Bien. Acá, como les venía contando, el paciente hizo su seguimiento hasta el año 2016 y por motivos personales y, bueno, decidió no seguir realizando las consultas periódicamente. Cada tanto aparecía por el consultorio de la dermatóloga, pero la verdad es que no tenía un control sistemático. En abril del año pasado, en el 2021, concurre a la consulta con dolor en la región de la cicatriz. Ahí fue doblemente evaluado por la doctora Scarpinelli y en el consultorio de oncología. La verdad es que al examen físico yo no alcanzaba a percibir alguna lesión sobre la zona de la cicatriz, pero él manifestaba dolor. Así que en una primera instancia lo interpreté como una contractura muscular. La cicatriz estaba móvil, libre y no se palpaban ganglios, así que le administré analgésicos y pedimos el chequeo de control, que bueno, hacía muchos años que no se lo hacía ante esta manifestación de dolor en la zona de la cicatriz. Vino con el laboratorio, con un LDH normal y con una tomografía completamente normal, pero ante la persistencia del dolor en esa región de la cicatriz, decidimos pedirle un PET. El PET se lo realiza el 19 de abril del año pasado, y en ese estudio, digamos, es sorpresivo porque no tengo las imágenes de la tomografía que se había pedido previamente, pero bueno, tenía 3 sitios de captación en los cuales tenía actividad metabólica en engrosamientos cutáneos nodulares en el espacio látero cervical derecho y en el músculo pectoral mayor homolateral, que si bien presentaban bajo metabolismo, dado los antecedentes del paciente, no se podía descartar su vinculación con la enfermedad de base. Y además se evidenciaba una consolidación pulmonar hipermetabólica localizada en el segmento interno del lóbulo medio, que también podía ser interpretada como de origen inflamatorio, pero que dado el alto metabolismo tampoco podía descartarse su vinculación con el diagnóstico previo de melanoma que tenía el paciente. Así que con estos hallazgos, el paciente, acá le pedí a la gente de IMAXE que me enviara justamente esta imagen, porque en la palpación la verdad es que era sobre o por encima del área de la cicatriz y no era francamente palpable, pero acá se ve esta lesión que está sobre el músculo cutáneo, como ustedes pueden ver bien ahí, es la que bueno, se decidió resecar y analizar patológicamente. Acá tenemos el tamaño era de 7 milímetros con un subalto, y no sé si quieren algo más hasta acá, pero el paciente en mayo del año pasado se realizó la exéresis por intermedio de la doctora Scarpinelli. No sé, Lili, si querés comentar algo de la cirugía. No, en principio lo mismo que vos mencionás, no impresionaba, o sea, si bien asentaba sobre la cicatriz,
no impresionaba una recidiva en sí, sino hasta una adenopatía parecía. Pero bueno, se decidió igual hacer la resección y bueno, se estudió. Y bueno, lo que vos estás mencionando, ¿no? Nada más, sí tenía dolor regional, no tenía pigmentación ni signos, digamos, de infiltración locorregional, por lo menos al examen, al examen Exactamente. visual, digamos. Sí, y bueno, en el examen de la pieza histopatológica se informó como metástasis de neoplasia típica de alto grado. El antecedente y la morfología sugerían la presencia de un melanoma maligno, y hacía la salvedad de que tenía un componente de sector de partes blandas constituido por haces de músculo esquelético, y que en esa parte del músculo esquelético se encontraban la infiltración multifocal de células neoplásicas. Y tenía ausencia de estructura ganglionar linfática reconocible, así que bueno, interpretamos que era una metástasis en el músculo cutáneo y no tenía compromiso ganglionar. Tres Se realizó... nodulitos, tres nodulitos por lo que dice la anatomía patológica, separados de 5 milímetros cada uno, ¿no? Subcutáneos. Sí, el informe el informe del PET hablaba de que había evidencia metabólica en engrosamientos cutáneos nodulares localizados. Claro, viste que el PET parece una lesión única, pero después al microscopio Exacto, se ve que identificaron que eran 3 subcutáneos. exacto, exactamente. Bueno, igual no, digamos, se resecó esa formación, que era la que captaba, ¿no? Mayormente, y que se veía como única. Así que se le hizo el test de BRAF y resultó negativo, no se detectaron alteraciones genéticas, así que el paciente también se planteó en el Ateneo, que bueno, esto si quieren lo podemos discutir, pero dada la lesión pulmonar, estábamos en época de pandemia y quisimos corroborar los sitios al menos, planteando la posibilidad de que si teníamos 3 sitios metastásicos, que era cuello, región pectoral, la región pectoral mayor y la lesión pulmonar, en función de la respuesta que pudiera tener a un tratamiento sistémico, después poder plantear algunas otras estrategias. Así que se decidió realizar la punción con aguja gruesa de la lesión pulmonar, que también fue informada como metástasis de melanoma. Con toda esta información, el paciente inició tratamiento de primera línea con inmunoterapia de combinación, con ipilimumab y nivolumab, y realizó el primer y el segundo ciclo realmente sin ningún tipo de complicaciones. Ya para el tercer curso, esto fue en junio del año pasado, para el tercer curso presentó cefalea grado 2, es decir, era intensa y requirió de una intervención terapéutica, pero no afectaba su calidad de vida. Y para el cuarto curso, la verdad es que la cefalea era intensa a las 24 o 48 horas de la infusión del tratamiento, pero lo que realmente fue bastante más complicado de manejar fue un exantema maculopapuloso que empezó a manifestarse a los 3 o 4 días del tratamiento. Esto comenzó, la consulta la hizo en octubre, él envió, creo que en esta foto no, bueno, tengo oculta la diapositiva, que él envía una foto un día sábado, en la cual se veía una erupción maculopapular en región del torso, en la región del escote, y comenzó con loratadina. Fue la indicación telefónica de fin de semana. Para el lunes, el paciente se encontraba con esta extensión, con este exantema maculopapuloso de torso y de miembros, y fue evaluado en el consultorio de patología dermatológica, evaluado por
por la doctora Karina Ochoa, que es otra integrante del equipo, quien decidió, a pesar de que el paciente obviamente tenía confluencia y tendencia, no tenía signos de eritema o de eritro, de zonas que estuvieran con mayor complicación, con lo cual fue medicado con prednisona, 60 miligramos día, y con hidroxicina, 25 miligramos. El paciente, además, se le indicó una biopsia cutánea, la cual fue informada como una dermatitis de interfase, con mínima actividad inflamatoria, y bueno, dada la extensión de la enfermedad y la sintomatología que tenía el paciente, lo ubicamos como un grado 3 y por eso recibió los corticoides orales, más allá de que el paciente se intentó durante ese fin de semana y ese lunes de realizar tratamiento con corticoide tópico, con clobetasona, pero no tuvo respuesta en los sitios iniciales de la erupción. Te interrumpo un segundito. Estamos acostumbrados ya, ¿no?, a ver la toxicidad cutánea de los inhibidores de checkpoint, pero ¿a todos los pacientes le hacen biopsia cutánea? Eso es lo que me llamó la atención. ¿Lo hacen de rutina? ¿Lo hicieron con este paciente en particular por algo? No, es una práctica ante erupciones. El paciente había referido que días previos había tenido 3 ciclos sin ninguna manifestación cutánea, y días previos había tenido ingesta de mariscos, y ante la rapidez y la evolución, ante la extensión de esta manifestación cutánea, sí se biopsian todos los pacientes. Bárbaro, porque aparece un poquito tarde, después del ciclo 4, muchas veces la vemos un par de semanas antes. Entonces, bueno, a lo mejor había eso, algo en particular que me llegó a preguntar si era una práctica en todos los pacientes que hacen el rash. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Y Vicky, buenas noches. te agradezco. No. Una de las causas es que fue de aparición tardía. Y la segunda causa es que uno siempre quiere descartar que haya compromiso de los vasos, que no sea una vasculitis. Porque si fuera una vasculitis, que puede pasar también, entonces la conducta dermatológica terapéutica cambia también. Por otro lado, en general nos gusta a los dermatólogos, y es de buena práctica, poner la evidencia histopatológica de lo que vemos clínicamente. En este caso era una dermatitis vasculítica superficial, o sea, había inflamación del vaso, pero sin compromiso de la pared del vaso, con lo cual, descartada la vasculitis, bueno, ahí el oncólogo puede pensar cómo continuar con la terapéutica mucho más fácilmente. Eso era lo que quería acotar, pero en general nos gusta, es de buena práctica, hacer la correlación histopatológica. No siempre lo hacemos, Florencia, respondo a tu pregunta, la verdad es que no siempre lo hacemos, pero en el caso de este paciente, la aparición tardía, la severidad, el rápido progreso y la extensión cutánea nos llevó a querer descartar vasculitis, fundamentalmente. Claro, a mí lo que me pasa es que me tarda, con este tipo de raya así grado 3, ¿no?, que invita a hacer tratamiento sistémico, lo que me pasa es que me tarda varios días la anatomía patológica. Entonces uno entra en eso de, le pongo ya corticoide, no le pongo, le tomo, porque tomarle la biopsia implica dilatar el inicio del corticoide varios días. Ustedes, salvo que lo tenga al día siguiente o al otro, a lo mejor ahí en su centro. Nosotros lo que hacemos es tomar la biopsia y poner la terapéutica. Digamos, no esperamos el resultado de la biopsia, que en general, como vos muy bien decís, nos puede llegar a tardar 5 días el resultado. El patólogo que vio esta biopsia acostumbra a ser muy rápido, pero digo, en la respuesta histopatológica, pero fíjense que el rash tiene algo muy interesante, es eritemato máculo
papular y edematoso, o sea que había que descartar, como dice muy bien Fabiana, una urticaria. Había que descartarlo por ese edema que tienen las lesiones. Es muy dermatológico quizás lo que estoy diciendo, pero es un rash muy edematoso y realmente con una progresión muy aguda. Entonces había que descartar o una vasculitis, el compromiso del vaso que cambia la conducta desde el punto de vista dermatológico, o una urticaria. Es un rash medicamentoso, lo dice la biopsia, ¿no? La causa, pero no dilatamos, digo, la terapéutica. Tomamos la muestra, ponemos la terapéutica y después en todo caso modificamos la conducta según el resultado histopatológico. ¿Verdad, Fabiana? Digamos, nos manejamos generalmente así. No, la importancia del manejo en simultáneo, digamos, de este tipo de pacientes, digamos, en la inmediatez de resolver, de estar conectados, porque este paciente hizo su primera consulta un día sábado, y el día lunes estaba siendo evaluada por el grupo de dermatología, digamos, estuvimos conectados el fin de semana, en esta rápida evolución. También la importancia de la interpretación de estas manifestaciones cutáneas, tal y perfectamente como lo explicó Vicky, para también pensar en la continuidad o no del tratamiento, en el momento adecuado, digamos, en la experiencia nuestra de trabajar tan estrechamente con el grupo de dermatólogos, es justamente eso, ¿no? Que prácticamente no hay tanto retraso en el inicio de los tratamientos. En otras toxicidades cutáneas no hacemos disminución de dosis, que eso también es muy importante. Entonces, digamos, es apoyarnos mucho en esta mirada tan fina y tan delicada de las manifestaciones cutáneas para poder ofrecerle a los pacientes continuar o no, resguardándolos de efectos que sean más complicados, ¿no? Eso me parece que es de resaltar al momento de todas estas drogas nuevas, para saber bueno, que si las vamos a implementar, todos en nuestros lugares de trabajo tratemos de armar el equipo de toxicidad cutánea para poder responder, ¿no? Rápidamente, y el oncólogo tenga tranquilidad al momento de decir, bueno, voy a continuar o no voy a continuar, o cómo interpretar, o está bien, porque yo le mostré ahí las guías, pero las guías son muy generales, y estas miradas así finitas, digamos, solo las puede evaluar el dermatólogo, ¿no? Y ayudarnos en el tratamiento de estas manifestaciones. Bárbaro, fantástico, Fabi. Gracias Bueno, por la explicación. Y esta fue la evolución, ¿no? En realidad tuvo una rápida respuesta, digamos, fue evaluado cada 24 horas, el paciente, estábamos en pandemia, pero igual ya un poco más libre, pero nos mandaba diariamente la foto, por eso, bueno, no son fotos tan prolijas, pero las enviaba desde su domicilio, y vemos la rápida respuesta que fue teniendo, y que también fue, bueno, muy tranquilizadora. Así que este paciente se decidió reiniciar el nivolumab, había completado los 4 ciclos de tratamiento combinado, pero la verdad es que solo pudimos realizarle 2 ciclos más de nivolumab. Realmente lo limitante fue la cefalea, y él comenzaba con una sensación de tensión y de tirantez tanto en la mucosa como en la piel, y muchas veces antes de nosotros hacer tratamiento tópico o de iniciar con otro, quizás con antialérgicos, porque no eran manifestaciones cutáneas tan importantes, él automáticamente y sin consultarnos empezaba el corticoide porque había estado muy asustado en su tratamiento anterior, así que esa parte fue un poco de difícil manejo. Y se sumó en este segundo ciclo también un cansancio, fatiga, pero un dolor intenso en gemelos que lo limitó en su actividad cotidiana. Él es un paciente joven que se manejaba caminando, yendo de su trabajo, de su casa al trabajo, y la verdad es que no pudo prácticamente continuar con esa actividad porque tenía mucho dolor muscular y fundamentalmente en los gemelos. En este segundo ciclo
vuelve a hacer corticoides, el corticoide se hizo, no era tan intensa la manifestación como en la anterior, así que hizo 1 miligramo kilo y lo realizó por 4 semanas. Hizo el tratamiento con su taperin y completó 4 semanas de tratamiento. En ese momento, era difícil sostener, estas era cómo iniciaban las manifestaciones, él nos iba mandando las fotos de una zona, quizás están un poco claras, pero se veía ya cómo empezaba a manifestar en piel, y entonces le pedí la tomografía en septiembre del año pasado, y bueno, el único sitio, la región pectoral no se veía por tomografía, era una zona de captación por PET, así que la única lesión que teníamos para comparar en respuesta era la lesión pulmonar. Lo que ven hacia la izquierda es la lesión del PET, y hacia la derecha la tomografía nueva, en la cual se evidenciaba una franca respuesta. Tenía una pequeña zona de captación con contraste en esa cicatriz que no podíamos sacar ningún tipo de conclusión, pero estábamos tranquilos con esa respuesta que había presentado. Con lo cual decidimos pedirle un PET, repetirlo para ver si esa zona pulmonar captaba, y como vemos, entre septiembre y diciembre que se realizó el PET, la verdad es que continuó teniendo respuesta en esa zona cicatrizal, se ve más adelgazada la zona de cicatriz, y no tenía captación, no era una zona de captación con la glucosa. Así que fue presentado en un Ateneo en diciembre, y por el riesgo de toxicidad dermatológica severa, de toxicidad neurológica, y ante esta remisión clínica completa, decidimos suspender el tratamiento. No sé si, Flor, vos opinás lo mismo, si querés hacer algún comentario sobre la conducta que tuvimos con este paciente, o alguien o Betania, no sé si... No, de mi parte me preocupa, haberlo seguido, me preocupa más la toxicidad neurológica que la dermatológica en sí, porque ya esa cefalea era muy llamativa, cedía con corticoides, yo vi encefalitis por este tipo de drogas y otras toxicidades neurológicas severas, es lo que más miedo me dio de todo lo que fuiste contando. También se lo hubiese suspendido. La respuesta me parece que es completa metabólica, ¿sí? Así que habrá hecho 4 meses más 2, hizo 6, le faltaba para suspendérselo, pero me parece que estando en respuesta completa y metabólica como está, la tolerancia realmente no es cerrada. Grado 3 de toxicidad cutánea lo vuelven a hacer en forma constante, por lo menos en mi experiencia, así que estoy de acuerdo en habérselo suspendido totalmente. No sé qué opina el resto. Flor, te consulto. Esta toxicidad inmunomediada en estos pacientes y la reexposición que después se hizo, ¿vos evitarías la reexposición interpretando que hay reportes en melanoma donde la toxicidad inmunológica puede hablar de respuesta en estos pacientes, o la intentarías a la reexposición? No, lo que pasa es que ella hizo la evaluación de respuesta después de 2 ciclos de nivo. Ya estaba, en realidad no estaba reexpuesto, porque no tuvo una suspensión larga, claro. Siguieron, definieron continuar, no hubo una... Yo interpreto más como reexposición. Lo interpretamos como una remisión a grado 1 o a grado 0, porque la verdad claro, que ella siguieron las guías. El proceso retrocede, llega a grado 1 y ella continúa el tratamiento. Si en el futuro, este paciente es de RAF no mutado, o sea, está en todo su derecho en el futuro volver a necesitar un tratamiento oncológico. Si lo necesitara, sí, lo reexpongo. No por reexponerlo vemos más toxicidad, es más,
uno de los pacientes que nombré antes de la toxicidad neurológica, cuando lo reexpuse no tuvo toxicidad directamente, de ningún tipo. O sea, que haya tenido no significa que va a tener, pero interpretando como reexponer a por lo menos 6, 8 meses, que probablemente si es un respondedor ahí PINIVO, rápidamente sin mantenimiento, probablemente te sostenga esta respuesta durante mucho tiempo y cuando necesites volver a usarlo lo puedas volver a usar, seguramente sin ningún tipo de toxicidad. Entonces este paciente, lo que les quería contar era ver si tenían alguna experiencia en pacientes que hayan tenido con COVID inmunoterapia, porque el paciente se recuperó ad integrum de todas las manifestaciones que tenía en el momento que decidimos suspender el tratamiento, que eso fue en septiembre del año pasado, y en enero él tuvo COVID, estaba tan bien que había ido de vacaciones con su familia, con su pareja Salta, estuvo mucho tiempo ahí haciendo actividad deportiva incluso, estaba rehabilitándose, y cuando regresa, esto fue en enero, fue diagnosticado con COVID. Él no tuvo manifestaciones, la verdad que se hisopó porque su pareja tuvo síntomas, y a la semana, a los 7 días de haber tenido el test positivo asintomático, comienza con una fatiga muscular muy marcada, con pérdida de peso persistente. La verdad es que era otro paciente. Yo lo vi en febrero, después lo vi en marzo, y la verdad que me preocupó muchísimo lo que estaba viendo en relación a su evolución, y sospechaba de que quizás pudiera tener una recaída de enfermedad, ¿no? Porque la verdad es que no coincidía, digamos, ninguna manifestación como de toxicidad por COVID a largo plazo, o yo por lo menos no tenía experiencia con otros pacientes. Así que ante la afectación severa de su vida diaria le volví a pedir la tomografía que se hizo hace unos días, que es la que tenemos acá, y la verdad es que el paciente sigue en respuesta. No hay ningún otro sitio que haya manifestado enfermedad. Lo volvemos a comparar, bueno, se me han borrado las otras 2 imágenes, pero no, acá lo tenemos. En el laboratorio sí se evidenció, se había hecho en febrero, yo la verdad que no le había pedido cortisol en febrero, no le había pedido hormonas, le había pedido hormonas tiroideas, le había pedido el ionograma, magnesio, potasio, CPK, la verdad sospechando que podía tener una miólisis o alguna otra manifestación. Y en el laboratorio de ahora de abril vino con el cortisol bajo, de 0.5, una LDH normal, la tomografía normal, recordemos cómo eran las imágenes anteriores, y bueno, nada, esto un poco ya está descrito y está presentado, que la toxicidad cuando está más allá de 12 semanas, o que aparezca después de las 12 semanas, se considera una toxicidad tardía, y acá en el Checkmate 067 incluso las endocrinopatías están descritas en alrededor del 40%, ¿no? Las manifestaciones en piel y las endocrinopatías son las más frecuentes, y en la asociación con IPI-NIVO están reflejadas en más del 40%. Entonces un poco quería preguntarte y al resto de los participantes o de los expertos si tenían alguna opinión en relación a la enfermedad COVID en asociación a inmunoterapia, y si estos efectos a largo plazo, bueno, es un efecto tóxico tardío raro, no fue persistencia de un efecto tóxico, sino que fue aparición tardía. Y bueno, la importancia, y ya la parte de la reexposición la hablamos, así que Flor, voy a dejar de compartir para escucharte. Con respecto al COVID, que tantas dudas nos trajo al principio con los tratamientos oncológicos, creo que si bien sigue siendo un tema donde no hay muchísimas cosas escritas, pero no, digamos, el tratamiento de inmunoterapia no hizo que el COVID sea más grave en
en mis pacientes y en los reportes de casos creo que tenemos, no sé si están todos de acuerdo. Salvo en los, creo que cáncer de pulmón y las neoplasias hematológicas son las que más problemas tuvieron con el COVID y la inmunoterapia, pero el resto de los tumores no se modificó en nada. No es que tuvo mayor mortalidad por COVID por estar haciendo inmunoterapia a un paciente. Es más, creo que al contrario, porque algo escuché de que aparentemente hay una hipótesis de que los anti-CTLA, no, que los anti-PD1 hasta podrían ayudar a la resolución de la neumonitis por el COVID. Eso con respecto al COVID. En mi caso no tuve malas experiencias. No sé ¿Puedo preguntar una cosita? Sí, por supuesto. Desde el pensamiento más básico que tenemos los que hacemos cirugía, me pregunto si este paciente es joven, con una enfermedad de mal pronóstico desde el inicio, pero con una recaída, suponemos tardía, más allá de que se ausentó mucho de los controles y con semejante toxicidad, alguien pensaría en operarlo en el caso en que en controles posteriores, donde ahí se aprecia esa cicatriz pulmonar, esa lesión empezara a crecer, con o sin metabolismo en el PET, dado que probablemente implique una resección pulmonar atípica segmentaria y bastante acotada. Yo no pienso, y por eso no lo planteé, en que este fuera el momento para operarlo, primero porque es una enfermedad sistémica y segundo porque a veces estas lesiones cicatrizales cuesta encontrarla en el pulmón después, no es tan fácil, entonces uno termina haciendo una resección incluso videotoracoscópica, pero que a veces no incluye exactamente la cicatriz ni el nódulo que quiere resecar. En el caso de que en controles esto progresara y la lesión empezara a aumentar de tamaño, ¿alguien pensaría, si fuera obviamente el único sitio, pensaría en rescatarlo? Flor, ¿querés? Bueno, yo, Ezequiel, agradezco tu comentario porque está bien que lo pensemos. Me parece que parte de lo que hablamos anteriormente cuando comentamos recién sobre el tipo de recaída que pueda tener este paciente, si es oligometastásico o si es enfermedad sistémica. Creo que en la enfermedad oligometastásica, o en este caso si fuera el pulmón, o si fuera quizás en la zona cervical o en la zona pectoral, digamos esa zona pectoral hoy está en respuesta pero puede ser que progrese, creo que la primera indicación con toda la experiencia previa de toxicidad de este paciente sería tener en cuenta la posibilidad de la cirugía, ¿no? Si son lesiones resecables. Así que el cirujano está invitado siempre en el Ateneo, en el comité de tumores. Así que, Ezequiel, nunca vamos a tomar una decisión sin el cirujano presente. No, pero está bueno porque cuando el paciente, la inmunoterapia da eso, al revés de los que están tratados con inhibidores de BRAF, que se despierta una lesión y vos ya sabés que en 15 días, 20, 30, se te despertaron todas y aparecieron el doble. Estos pacientes no mutados que responden a varias lesiones con la inmuno, lo que tiene justamente de bueno es que cuando alguna lesión se despierta, lo hacen en forma heterogénea. Entonces capaz que sigue en respuesta completa en 2 y se despierta una sola y vos la resecás y eso te da un montón de tiempo más. Yo creo que es el paciente ideal para que cuando tenga una recaída, obviamente, poder operarlo. Bueno, Fabiana, millones de gracias, muy interesante el caso. Me están apurando acá por el chat desde hace un rato, así que para no robarle mucho tiempo al caso de Betania, Beta, para que presentes el tuyo. Gracias, Fabio, y pues se quedan, por supuesto, a discutir el otro caso. Cuando quieras ya arrancamos con tu caso, Betania. Gracias a todos los que se conectaron desde La Plata. Rápidamente voy a hacer una introducción de este paciente porque tiene 2 enfermedades oncológicas. Este paciente tiene actualmente 38 años. En el año 2014 debuta como signos y síntomas de una diabetes insípida y el diagnóstico final fue
una histocitosis X o enfermedad de células de Langerhans con compromiso únicamente en el tallo hipoficiario. Debuta con un panopituitarismo, en ese momento como lesión única. Recibió tratamiento de quimioterapia en Córdoba, no era mi paciente en ese momento, con una primera línea de corticoides, vinblastina, y como no respondió al tratamiento, siguió con una segunda línea de cladribidina. Hizo 6 ciclos de quimioterapia con una respuesta completa hipoficiaria y quedó en control. En el año 2014 debuta con una trombosis venosa profunda, que fue estudiado y se encontró que tenía un síndrome antifosfolipídico con altos niveles de anticuerpos y requirió estar anticoagulado hasta la fecha con el servicio de hematología. En el año 2018, ahí lo conozco, debuta con un cuadro de hemorragia digestiva, él viene a vivir a Posadas, me hacen la interconsulta por el antecedente de su enfermedad, lo conozco desde el 2018, con una hemorragia digestiva alta, se diagnostican varices esofágicas, en ese momento se diagnostica la evidencia de esplenomegalia, una cirrosis hepática, él había quedado sin cobertura social, estuvo 3 años sin control, y en ese momento decidimos en terapia intensiva, porque estaba en riesgo de vida por el sangrado, colocando las bandas elásticas esofágicas. Posteriormente, hago una derivación por su cirrosis hepática de origen autoinmune, se hace la biopsia, se confirma el diagnóstico de cirrosis hepática autoinmune, o sea que ya se le suma una tercer comorbilidad. Fue evaluado por un servicio en Buenos Aires de hepatología que hasta la fecha no requiere tratamiento de trasplante hepático. En definitiva, tenemos un paciente con antecedentes de una histocitosis de célula de Langerhans, tratado con una única línea de quimioterapia con una respuesta completa hasta la fecha, su diabetes insípida, diabetes de tipo 1 manejada con hipoglucemiantes e insulina, una cirrosis hepática autoinmune y un síndrome antifosfolipídico que requiere anticoagulación permanente. El paciente está polimedicado con omeprazol, desmopresina, hidrotisona, levotiroxina, propanolol, espironolactona, testosterona. Bueno, y asociado a esto un síndrome depresivo reactivo por toda esta patología, toma antidepresivos. Al paciente yo lo venía evaluando y antes de la pandemia, en el mes de enero, febrero, marzo, él debuta con una lesión en piel en la región de la mejilla derecha que evolucionó tórpidamente en menos de 2 o 3 meses y el diagnóstico diferencial era o una manifestación de su enfermedad, de su histocitosis X, que puede también tener compromiso en piel, o en su eventualidad una lesión primaria, un cáncer de piel, ya sea un vaso celular, espirocelular o un melanoma. Básicamente la histocitosis de Langerhans se debuta con enfermedad monosistémica o multisistémica y a su vez puede ser de alto o bajo riesgo de acuerdo al compromiso del órgano primario. Son de bajo riesgo cuando comprometen piel e hipófisis y de alto riesgo cuando comprometen el hígado, el vaso y la médula ósea. Como antecedentes, este paciente tenía compromiso hipoficiario y yo pensaba que él iba a recaer o recidivar con su histocitosis X en la piel. Y ahora, bueno, voy a mostrar la anatomía patológica. Muy interesante que encontré en su momento, cuando estaba preparada para la recidiva de la histocitosis X, fue que en estos pacientes hoy ha cambiado la conducta de tratamiento, la detección de la mutación del BRAF. Se ve que en un 60 o un 50% de los pacientes con esta patología oncológica tienen mutado el BRAF, y estos pacientes que están mutados, se ha demostrado que se comportan mal a la primera línea de tratamiento, con bajas respuestas y con progresiones inmediatas. O sea que los inhibidores del BRAF en este tipo de patología hoy han cambiado la historia natural del tratamiento de la histocitosis X. Seguimos. Bueno, el paciente se realiza su primer cirugía. Acá está el cirujano de tórax tosiendo al lado mío. Él es el que tose. Bueno, este paciente se opera, la primera cirugía es una exéresis total de la lesión para ser diagnóstica,
Y en la anatomía patológica del 22 de julio del 2020, se resecó un lozán de piel cutáneo de 2 por 1.5 centímetros de diámetro. Sobre la cara epidérmica de la lesión nodular, de 1.5 y de 1 centímetro de diámetro, se encuentra una lesión sólida parduzca con proliferación de melanocitos de tipo epiteloides atípicos. La piel estaba ulcerada, el crecimiento era horizontal, y el diagnóstico fue de un melanoma maligno nodular ulcerado. Había una mitosis por milímetro cuadrado, había ausencia de infiltración linfocitaria, un nivel de CLAR2, un reloj de 6 milímetros, márgenes negativos, y en ese momento la estadificación por esa biopsia, que se resecó casi toda la lesión, fue un T4-NX-M0. Freno acá un minutito, Betania. Para los dermatólogos les pregunto que tenemos por ahí especialistas en factores de riesgo, ¿no? De problemas de la piel. Algunos, si bien es rarísima esta asociación, pero ¿alguna vez había visto la asociación de la histiocytosis con algún tumor de piel? Y también si alguno tiene alguna observación de hacer con el tema de la descripción de la biopsia. Bueno, Flor, yo personalmente no tengo, de hecho, bueno, la histiocytosis es infrecuente, ¿no? Y con el melanoma, si bien obviamente siempre hablamos de que la frecuencia está aumentando, sigue siendo un tumor relativamente infrecuente. Yo esta asociación no la he visto. Imagino que en pacientes con histiocytosis y mayor edad y fototipos claros, asociación con otro tipo de tumor cutáneo, porque quizás sea la regla general, sea más esperable. Yo personalmente no lo tenía. Obviamente, en este caso, bueno, es una lesión que probablemente sea de tipo espitzoide, habla de células epiteloides, una lesión muy gruesa, de aparición rápida, la velocidad de crecimiento, bueno, por lo menos índice mitótico es relativamente bajo, el CLAR2 es esperable en la zona facial, que es una piel delgada, a pesar de que la lesión sea muy gruesa, por eso podemos ahí suponer esta incongruencia entre un grosor, un nivel de invasión bastante grueso y un CLAR muy superficial, pero esto en la zona de cara lo podemos observar. Pero bueno, no, yo es una lesión de mejilla pigmentada que aparece, crece y llega a ese Breslow en 3 meses. La historia del melanoma nodular puede ser nodular. esta. El melanoma nodular, de hecho, es lo que describió, que en el caso anterior incluso podíamos cuestionar si era realmente un nodular, porque hablaba de crecimiento pagetoide en el caso anterior, perdón, pero ahora que hablábamos de esto, el melanoma nodular puede crecer histológicamente hasta 0.5 milímetros por mes. Entonces, esto está publicado, esta lesión parecería que hubiese crecido un poco más a otra velocidad, hay que ver realmente cuál fue el tiempo de aparición. Pero bueno, también es un lugar más típico para esperar un melanoma nodular. En cara uno esperaría aquellos melanomas más relacionados con la exposición solar. Y más un BRAF mutado, que no está a los... ¿qué edad tiene Beta? Es joven. 38 años. 38 años, BRAF mutado en la cara, que es una zona donde vemos más los relacionados con la exposición solar crónica, que justamente no son los que tienen la mutación de BRAF. Y que además son lesiones que suelen tener un comportamiento, la fase de crecimiento superficial de un léntigo maligno, o sea, es impredecible como todo melanoma, pero se supone que es sumamente larga. Entonces, hay lesiones que pueden estar lustros o décadas en superficie antes de tornarse invasoras. Lo que pasa es que este paciente tiene claramente un problema con su sistema inmunológico, ¿no? Con todos estos antecedentes uno puede esperar una evolución atípica. Bueno, además, exactamente. El contexto de este paciente probablemente modifique la evolución, tal cual. Sí, tiene el tratamiento de quimioterapia que lo convierte en un inmunosuprimido. Bien, la quimioterapia fue hace mucho, en el 2014, sí, pero evidentemente este es un paciente que tiene un ADN evidente. La mutación de BRAF que comparten las dos patologías es lo que a uno más ruido le hace, ¿no? Exactamente. Bueno, súper interesante, Beta, te dejamos continuar. Bueno, esta es la foto de la anatomía patológica verdadera, la traducí en la filmina anterior, más prolija, pero bueno, este es el único dato que tengo. Inmediatamente con este diagnóstico, ahí comenzamos,
a estadificarlo y a trabajar en forma multidisciplinaria. Llega al servicio de cabeza y cuello con el doctor Sanz, y el diagnóstico, básicamente con esta anatomía patológica, fue inmediatamente la detección de la mutación del BRAF en el exón 15 del gen del BRAF. El laboratorio completo no presentaba factores de mal pronóstico, la eritro, la LDH, el hematocrito, todo parámetros normales, y en la estadificación, que fue inicialmente con un ataque de tórax, abdomen y pelvis, y una resonancia de cerebro normal, se decide pedirle el linfocenteriograma para hacer la captación de ganglio centinela y evaluar la cirugía de ampliación del margen del primario y el ganglio centinela. Acá vamos a la segunda cirugía, que fue hecha el 12 de octubre del 2020. El lozán de piel de la mejilla fue de 8 por 2,5 centímetros de diámetro y 2 centímetros de profundidad. Se encontró nuevamente un remanente o un residuo del melanoma maligno con un crecimiento vertical, un tamaño del tumor de 1 milímetro de diámetro, el conteo mitótico fue de 3 figuras por campo, el espesor del verlo fue de 1 milímetro, el nivel de Clark 4, el infiltrado linfocitario moderado, no se encontraron satelitosis porque era una muestra amplia, 8 centímetros de diámetro de lozán de piel, los márgenes fueron negativos y estaban a 8 milímetros, y del ganglio centinela se sacaron 2 estructuras ganglionares, una de 2 por 1 centímetro de diámetro y una de 1 por 1, y uno de los ganglios centinela tuvo metástasis ganglionar, o sea, 2 de 1 fueron positivas. Yo no puedo, no puedo ver bien, bueno. El tamaño de la metástasis en uno de los ganglios tumorales fue de 8.7 milímetros de diámetro, o sea, no una micrometástasis, pero una metástasis de 8 milímetros de diámetro en un ganglio centinela. Esta es la verdadera anatomía patológica, ¿sí? Le saqué foto porque tiene la misma expresión. Y en base a este diagnóstico del ganglio centinela positivo, el paciente se programa para una tercera cirugía, que es el vaciamiento ganglionar cervical derecho. Está presente mi cirujano de cabeza y cuello acá en la presentación. Básicamente, bueno, aprovechémoslo entonces, ya que eso, está, y quisiera cuéntenos. está el doctor Sanz acá presente, el cirujano. Betania, ¿ustedes discuten los casos o Sí. rutinariamente cualquier ganglio centinela positivo que tienen le hacen el vaciamiento, o este caso tuvo algo en particular por ser cervical? ¿Cómo llegaron a la decisión de vaciar? En primer lugar, por los antecedentes del paciente y sus comorbilidades, yo lo que decidí, si bien era una lesión muy pequeña, primero que estaba en el cuello, ¿sí? La enfermedad ganglionar, si llega a residir en el cuello, padecen muchas comorbilidades, y realmente yo quise darle la mayor seguridad en su enfermedad, vaciando, digamos, la cadena cervical. Clínicamente el paciente no tenía signos de adenopatías cervicales, pero al haber una metástasis de los 2 ganglios centinela, yo le derivé nuevamente al paciente y le dije, por favor, hagamos un vaciamiento cervical por miedo a la recidiva local, ¿sí? Y más cuando es el área cervical y ganglionar, ¿no es cierto? Bien, ¿el doctor Doctora, Sanz quiere ¿puedo agregar algo? Hola, sí, buenas noches, soy el doctor Sanz, fui el cirujano que intervino a este paciente, y es cierto, trabajamos en conjunto con la doctora Mascheroni discutiendo los casos, y definitivamente este era un caso que sumaba desde su inicio muchos factores particulares. Quería agregar de que el ganglio centinela fueron 2 ganglios que se habían marcado tanto en la linfocenteliografía como en el intraoperatorio con el colorante de azul patente, y eran 2 ganglios que correspondían al nivel 2, al nivel anatómico 2 de la topografía cervical. La decisión siguiente con el ganglio centinela positivo fue de completarle un vaciamiento,
y fue eso lo que en definitiva hicimos en una segunda operación, un vaciamiento radical modificado tipo 3, vaciando los 5 niveles cervicales y preservando las estructuras importantes del cuello, por supuesto. Bárbaro. Beta, este paciente no Perdóname, tenía Flor, ¿puedo hacer un comentario? estratificación. No, Sí, porque ahí iba con vos, Ezequiel. yo te cuento, corazón, este era el 2020, chicos. Acá en Posadas solamente creo que trabajábamos los oncólogos, los obstetras, o sea, estábamos muy restringidos. Era en plena pandemia, estábamos cerrados en la provincia, Misiones no tiene PET aún, los PET se derivan... Pero en la tomografía parecían como, no Pero estaban megálicos. en la tomografía el paciente estaba impecable, sí, o sea, en la tomografía con contrastes, inclusive tiene una resonancia de cerebro previa, el paciente no tenía adenopatías, ni tampoco clínicamente relevantes. ¿Ese Sí. lo hubieras vaciado también? Sí, yo quería hacer ese comentario. Me parece fantástico hasta acá la conducta que tomaron con este paciente por dos o tres cosas. En primer lugar, nuestro trabajo patrón desde el 2017 que habla de la posibilidad de no vaciar a los pacientes con ganglio centinela positivo, amparado en que la sobrevida global es lo mismo en el grupo vaciamientos versus observación, tiene pocos pacientes reclutados de cabeza y cuello, ¿sí? En segundo lugar, acá hay 2 ganglios centinelas disecados, uno de ellos con una metástasis que entiendo es por arriba de 1 milímetro, o sea, es supramilimétrica, y por tanto uno debe interpretar que tiene una carga tumoral bastante alta dentro del ganglio, si bien no tiene ruptura capsular. En tercer lugar, sabemos que en general los pacientes con melanomas, y sobre todo de este tipo, en cabeza y cuello, son melanomas en donde uno necesita controlar la enfermedad locorregional. No estoy tan de acuerdo con que las recidivas son siempre difíciles de tratar, porque si uno controla asiduamente a este paciente, una recidiva precoz se puede tratar de la misma forma, pero sí estoy, por todo lo que dije antes, totalmente de acuerdo en haber hecho el vaciamiento, y de hecho creo que les ha dado la razón el caso, han resecado otros ganglios comprometidos, luego del ganglio centinela y luego del Breslow, como factores pronósticos, el melanoma tiene un lugar muy importante reservado para el ganglio no centinela positivo, y este paciente veo que tiene otros ganglios positivos también. Eso seguramente le ayuda al oncólogo a la toma de decisiones ulteriores. Y por último, un comentario breve para el cirujano. Tengo inquietud en saber cómo cubrió una losange tan grande de piel. Calculo que probablemente eligió algún colgajo de mustardeo, cérvico facial, no viene al caso, para los oncólogos se van a aburrir. Y lo otro que quiero saber es si pensaron en algún momento en hacer un back cérvico parotidio. Es cierto que el ganglio centinela captó en el grupo 2, pero también sabemos que el drenaje del cuello es bastante anárquico y el ganglio intraparotidio es un sitio frecuente de metástasis, sobre todo en la mejilla y la región preauricular. Sí, tal cual. Con respecto a la consideración de involucrar a la parótida en el vaciamiento, lo hubiera hecho si el ganglio centinela hubiera sido de la topografía parotidia. Como no fue el caso, nos decidimos por hacer simplemente el vaciamiento ganglionar cervical sin involucrar la disección de la parótida. Cuando tengo ganglios en el espesor de la glándula, por supuesto lo que hacemos es resecar el lóbulo superficial, tratando de hacer la preservación del nervio facial, por supuesto, y generalmente acompañarlo de los 5 niveles restantes del cuello. En la situación particular de este paciente, como eran ganglios de entrada a nivel 2, decidimos hacer el vaciamiento ganglionar clásico, cervical modificado, por supuesto. Y la cobertura del defecto fue exactamente con un colgajo de avance. Participó el cirujano plástico, el doctor Kramer, en la intervención, que nos asistió con el cierre de la herida, utilizando el colgajo de avance cérvico-facial. Bueno, muchas gracias
Muchas gracias por los aportes. Si querés seguimos, Betania. El resultado del vaciamiento ganglionar cervical fue el nivel 1, se resecó la glándula submaxilar sin compromiso neoplásico y 5 ganglios, de los cuales 2 fueron positivos para metástasis de 0,7 a 0,3 milímetros de diámetro sin ruptura capsular, o sea que el nivel 1 fue positivo. En el nivel 2 se vaciaron 8 ganglios, que 1 fue positivo para metástasis sin ruptura capsular. El nivel 3, no, de los 4 ganglios ninguno comprometido. El nivel 4, de 4 ganglios, 2 positivos para metástasis de 0,3 a 0,2 milímetros con ruptura capsular, el nivel 4. El nivel 5, 3 ganglios sin metástasis, y en total se resecaron 24 ganglios, 5 metastásicos y 2 con ruptura capsular, que correspondían al nivel 4 del vaciamiento ganglionar, donde 2 fueron positivos. Bueno, esta es la descripción de la anatomía patológica del vaciamiento ganglionar, que fue la tercera cirugía del paciente. Bueno, en este momento la estadificación ya definitiva es un T4, un N3 y un M0. Y ahí discutimos nuevamente en forma multidisciplinaria con el servicio de radioterapia del Hospital Ramón Madariaga, que es el doctor Emanuel Acosta. Él no puede estar presente en este momento, tuvo una complicación, pero básicamente las dos conductas, a mi parecer en ese momento, eran ofrecerle a este paciente adyuvancia con inmunoterapia y un tratamiento de consolidación a este vaciamiento ganglionar, que si bien estuvo muy bien realizado, pero el paciente tenía 5 ganglios comprometidos. Y yo le quería dar al paciente un control local porque la recidiva fue a nivel cervical, o sea, estaba en el cuello. En la obra social, en su momento, me negó la inmunoterapia adyuvante. Esto fue en el mes de, el año pasado, ya te digo, el 24 del 11 del 2020, me negó la inmunoterapia. En ese momento yo pedí adyuvancia e inmunoterapia y la obra social la negó rotundamente por pandemia, por riesgo de inmunoterapia. Tuvimos discusión con el auditor y no me la aprobó. Y en el mientras tanto, justamente discutí con el servicio de radioterapia, evaluando las posibilidades de indicar una radioterapia que no es un estándar en mi práctica habitual, en tejido ganglionar, pero sí en esta región cervical. Y el objetivo básicamente de la radioterapia adyuvante era control local de la región cervical. Bueno, se le indicó un tratamiento radiante, le indicamos un tratamiento radiante con una radioterapia en 3 dimensiones, que la fecha de inicio fue el 4 de marzo del 2021, la fecha de fin fue el 19 del 4 del 2021, en el mes de abril, casi un año, y una dosis total de 5.000 centigrays con una fracción diaria de 200 centigrays. Sabemos que la radioterapia post-vaciamiento ganglionar es discutida, que no ha mostrado beneficios en la sobrevida global, pero sí tal vez reduce ampliamente en pacientes con muchos ganglios comprometidos la recidiva local. Ese fue mi argumento para indicarle radioterapia en la afectación ganglionar cervical derecha comprometida. Básicamente los criterios de radioterapia de cadenas ganglionares son afectación con compromiso extracapsular, más de 4 ganglios afectados, que sea una enfermedad bulky, que no era el caso de este paciente porque tenía varios ganglios pero todos menores de 2 centímetros, afectación del área cervical de cuello, que sea una enfermedad recurrente, que no fue este caso, o que sea una compromiso ganglionar centinela positivo que no haya recibido su linfadenectomía, que este tampoco es el caso. Mi racionalidad para indicarle la radioterapia fue básicamente el control local, reducir el riesgo de recidiva local, pero sin esperar un beneficio en sobrevida global. Así que el paciente recibió radioterapia. Después de la radioterapia quedó en control, ¿sí?
con un periodo libre de recidiva de enfermedad desde el 24 del 11 del 2020, que fue su última cirugía del vaciamiento cervical, hasta noviembre del año pasado, el paciente estuvo libre de enfermedad con controles tomográficos cada 3 meses. Y en el mes de septiembre se hizo una tomografía acá en Posadas y se evidenció una lesión única pulmonar izquierda, bien hacia la región látero-aórtica izquierda, muy cerquita de la columna, la región interna del pulmón, que ahí sí ya podía derivarlo, hacerlo un PET en Buenos Aires, y decido por esa lesión de 1.8 centímetros por 1.5 centímetros de diámetro en el segmento interno del lóbulo inferior izquierdo, pedirle un PET, siempre pensando de qué habría recidivado, si su melanoma o su histocitosis X o enfermedad de Langera, porque el paciente tiene antecedentes ya de 2 comorbilidades. Petra, te interrumpo un segundo por última vez y te juro que te dejo avanzar porque nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche. Sí. 100% de acuerdo con la radioterapia y calculo que el resto de los oncólogos también tienen más de un justificativo y principalmente la ruptura capsular, así que el cuello indiscutida. Pero siendo el paciente mutado, pandemia, ¿no te tentaste con hacerle y altísimísimo estadio 3, o sea, dentro de los que más necesitan la adyuvancia, ¿no te tentaste con hacerle vía oral inhibidores de BRAF? No me aprobaba, mirame, te voy a contar, porque uno no cuenta los trapos sucios, pero las discusiones que tuve con un colega de Buenos Aires fueron tremendas. Porque es más barato. Mirame, él no me aprobaba. La pandemia era más fácil, tomar comprimidos en la casa. No me aprobaba nada para este paciente. O sea, también te negaron los inhibidores de BRAF aparte del inmuno. Yo pedí inmuno. Y después le dije, bueno, mirá, no, Mascheroni me dijo, controlar al paciente, si recidiva, vemos. Bueno, era plena pandemia. Te dejo continuar entonces. Bueno, confirmado con PET, lesión única pulmonar, como la vemos ahí, una lesión, acá está mi cirujano de tórax, lesión única pulmonar, ¿sí? Sin evidencia de enfermedad sistémica, sin compromiso mediastinal ganglionar. El cuello del doctor Sanz estaba impecable, sin evidencia de recidiva ganglionar cervical derecha. Ahí discutimos nuevamente el paciente y acá entra en juego el cirujano de tórax, que es Edgar Vargas, que es jefe de servicio de cirugía torácica del Hospital Ramón Madariaga y de otros sanatorios de acá de Posadas, y la indicación fue rescate quirúrgico de la única lesión. Bueno, rescate quirúrgico de la única lesión. ¿Querés contar, Edgar, el procedimiento quirúrgico? Sí, hola, buenas noches a todos. De vuelta, nosotros los cirujanos aparecemos cada vez que tenemos que dar respuesta en lesiones que son oligometastásicas. El inconveniente con este enfermo es que, por todas las comorbilidades que tenía, había que hacer un abordaje que sea mínimo invasivo, muy localizado, con poco tiempo de anestesia y con una recuperación lo más rápida posible. Con un prequirúrgico que fue tremendo, porque su endocrinóloga, la doctora Marín, nos acompañó, el servicio de anestesia, porque él tiene un panhipopituitarismo, no puede pasar estrés por la cirugía, ya es un paciente que de base tenía muchas comorbilidades. Entonces la preparación llevó semanas y teníamos que tener un lapso quirúrgico muy breve. Nosotros le hicimos un abordaje uniportal, que es lo que estamos tratando de desarrollar acá en la ciudad de Misiones, que es una decisión única, uniportal, y con la lesión perfectamente localizada hicimos una cementectomía típica. Usamos todos los materiales que puede estar al alcance de la tecnología, y el paciente tuvo una recuperación que fue inmediata, rápida, y creo que a los 5 o 6 días de la cirugía ya estaba ya en la casa recuperándose. Como comorbilidad, a causa de todo el tratamiento que tuvo, todo enfermo oncológico que recibe quimioterapia o algún tipo de inmunoterapia, el pulmón no se defiende bien, tiene altas chances de complicaciones locales, fístulas,
Entonces eso amerita el empleo de tecnología de última generación. Usamos grapadoras de titanio en línea Stapler que hace que la resección sea lo más segura. Esto es más para los cirujanos, por ahí para comentarle al oncólogo que operar a estos enfermos que ya reciben quimioterapia o muchas líneas de tratamientos, la puerta de las complicaciones está ahí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, lo podemos programar bien, prepararlo bien, y bueno, la resección fue con amplio margen, y bueno, los resultados creo que lo muestra Betania ahora. La anatomía patológica fue un fragmento de 4 por 2 centímetros de diámetro. Al corte, la lesión nodular era de un tamaño de 2,5 por 2,4 centímetros de diámetro y fue compatible con una metástasis de un melanoma maligno, y los márgenes estaban libres de compromiso del melanoma. Esta es la anatomía patológica del rescate quirúrgico de la lesión única pulmonar. Bueno, luego del mes de noviembre, que fue el rescate quirúrgico, lo dejamos en control al paciente, y en el mes de febrero, ¿sí?, después que pasaron la fiesta, etc., le pido un PET para evaluar nuevamente si ya el paciente estaba libre de enfermedad, para nuevamente solicitarle a la obra social, ¿sí?, un tratamiento con inmunoterapia adyuvante, sabiendo que este paciente ya era su recaída, digamos. Y me aprobaron la adyuvancia actualmente, y le indiqué una adyuvancia con nivolumab 240 miligramos del día 1 al 15 cada 28 días, con un estricto seguimiento con su endocrinólogo de cabecera, sabiendo que las dosis pueden ser la dosis completa cada 28 días versus dividir las dosis cada 15 días, y la idea es comenzar a hacer un tratamiento como una inmunoterapia día 1 y 15, y si el paciente no presenta toxicidad básicamente endocrinológica, tratar de llevarlo a una dosis mensual. En este paciente, la racionalidad de la adyuvancia con inmunoterapia es que en este momento el paciente está libre de enfermedad, porque pudo ser rescatado quirúrgicamente en sus 2 oportunidades. Él tiene una mutación del BRAF, y él tiene 2 patologías donde puede recidivar, ¿sí? Y las recidivas de ambas pueden ser de alto riesgo, de compromiso visceral, y preferí dejar la inmunoterapia como adyuvancia, y si en algún momento él recae de su histocitosis X, la indicación va a ser tratar con inhibidores del BRAF. Entonces me pareció interesante, digamos, saber con qué primera línea de tratamiento digamos, utilizo ahora, porque no me puedo olvidar que él tiene esa histocitosis X, que yo me comuniqué con su oncólogo en Córdoba, que me dijo que para ellos fue un paciente de alto riesgo, que él puede recidivar de su histocitosis X, y si él recidiva, el tratamiento de primera línea va a ser inhibidores del BRAF. No hay inmunoterapia de elección en esta patología. Su principal herramienta terapéutica van a ser los inhibidores del BRAF. Así que bueno, decidí como racionalidad ofrecerle ahora, actualmente, inmunoterapia adyuvante, y dejar un inhibidor del BRAF para un escenario de la recidiva de su histocitosis X, o en una segunda línea de tratamiento de su recidiva de melanoma maligno. Bueno, súper interesante, Betania. No, estoy totalmente de acuerdo. Aparte, tiene la suerte de que comparte la mutación de BRAF, y que aparentemente un inhibidor de BRAF hasta podría solucionar ambos problemas. Dentro de la mala suerte de todo lo que tiene, porque tiene un montón de comorbilidades, tiene esa ventaja. Estoy totalmente de acuerdo en reservar los inhibidores de BRAF para el futuro. Ahora le hago una pregunta al resto de los oncólogos y de los no oncólogos, y el que quiera opinar. ¿Todo el mundo le hubiese hecho nivolumab adyuvante a un estadio 4 resecado, diabético, panhipopituitarismo y toda la lista de cosas que acabamos de ver? ¿O alguien lo hubiese esperado nada más? La dejo, a ver. Mario, vos también podés contestar. Acompaño a Betania con tratamiento. Si viene un 4NET, me parece que sí.
avanzaría con un tratamiento. Tuvo un año, ¿no? Llegó a sobrevida libre de progresión. Un año. Sí, un año. La última, un año, sí. Sí, totalmente. Yo creo que como Betania hubiese de hecho intentado utilizarlo antes, porque lo de la adyuvancia es un poco como relativo, ¿no? Porque es un paciente que recae en una primera cirugía. Lo que pasa es que antes era un estadio 3, que es el grupo que se beneficia con nivolumab. Claro. Si vos ves el ensayo clínico, hay más o menos 80 pacientes nada más en la rama de estadio 4 resecado. Y son los que menos beneficios obviamente obtienen, y bueno, y en realidad este hombre ya no tiene chance en el futuro de hacer un anti-PD1. Exacto. Ese es el tema de gastar el anti-PD1 cuando en el estadio 4 resecado. La evidencia es súper escasa, porque si uno mira la letra chica del checkmate, son 80 pacientes en realidad. Y bueno, con beneficio ahí, dudoso. ¿Alguien no le hubiese hecho, Fabi? ¿Le hubieses hecho también Nivo? Yo no, le hubiera hecho. Yo tengo un par de pacientes, estadio 4 NED, y la verdad es que, bueno, son para evaluar caso a caso, pero creo que este paciente también lo hubiera ofrecido. Es un paciente que, bueno, aunque sea muy escaso y tiradito de los pelos, quizás pueda haberse beneficiado, esté dentro de ese subgrupo que se beneficie, quizás pueda tener un largo tiempo de sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Porque ya de su histiocytosis desde el 2014 van a ser prácticamente 8 años que no tiene ningún tipo de evidencia de enfermedad. Creo que tiene más riesgo de desarrollar una nueva manifestación de su melanoma, y creo que yo también me hubiera inclinado a hacerle, no me hubiera animado a hacer una a dejarlo en control. Expectante. No, sí, la verdad que no sé si, no creo que me hubiera animado, no. Por Bien, todas estas otras características. También es una decisión muy difícil con todas sus comorbilidades, ¿no? Tiene una cirrosis hepática autoinmune, todos hemos tenido pacientes con toxicidad hepática severa, sabemos de la gravedad de la toxicidad hepática, de la gravedad de la toxicidad nefrológica, de la gravedad, digamos, de esas raras que salen de las más frecuentes, pero bueno, creo que la balanza yo la inclino un poquito más hacia el tratamiento también. Bárbaro. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que aportar. Nos hemos pasado de tiempo como siempre que aparezco yo en alguna grabación, no sé, la gente de Binomio, que también les agradecemos, después verán cómo solucionan lo extenso, pero bueno, les agradecemos a todos haberse conectado y hasta haberse quedado un rato más para terminar los casos clínicos, 2 casos clínicos súper interesantes, y bueno, para los que nos gusta este tema nos quedaríamos hablando mucho más. Gracias de nuevo a la Asociación Argentina por la invitación, gracias a los 2 equipos que presentaron hoy, y bueno, nos vemos en la próxima. Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación, fueron excelentes las discusiones y los casos, así que bueno, nos vemos, esto va a estar en las redes de la OC, así lo pueden volver a ver y seguirnos. Muchísimas gracias, saludos a todos. Gracias. Gracias a ustedes. Saludos.